Señor les bendiga. Vamos a leer en Jueces. Jueces capítulo 2 habla de la muerte de Josué. Dice Jueces 2:6, muerte de Josué. Vamos a leer hasta el verso 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Préstele atención a esa palabrita, verso 8, donde dice pero. Préstele atención a esa palabrita, pero. Vamos a leer el verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mire lo que viene aquí. Esto sí produce tristeza. Vamos a leerlo todos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Lo repetimos? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Tenga la amabilidad y se sientan. Bueno, gracias a los jóvenes que invitan a los mayores a esta programación juvenil. Los cultos de los jóvenes son maravillosos. No importa que uno tenga muchos años de edad, pero no se le olvida a uno los recuerdos. Le estaba contando a algunos hermanos acá cuando llegué cómo eran los cultos de los jóvenes en aquella época. Salíamos algunas tardes a invitar a jóvenes para el culto y le hacíamos cultos relámpagos, que llamaba uno, así en las esquinas. No teníamos, como ahora que hay tantos instrumentos, sino instrumentos sencillos, guitarritas de palo y maraquitas, tamborcitos, así, cosas así, guacharaquitas. Pero con todo eso había un espíritu, un deseo grande de servir a Dios, y eso nos motivaba a salir. Cuando veníamos, nos quedábamos enseguida en el culto a orar por las almas que habíamos invitado. Y era un saloncito pequeño y no cabía la gente porque era muy pequeñito el salón. Se nos llenaba nos ganamos un poco de muchachos en ese tiempo para el Señor. Y es hermoso el culto de los jóvenes. A mí me gusta venir al culto de los jóvenes. A casi en toda la iglesia donde he estado, el culto de los jóvenes me encanta asistirlo porque es maravilloso. Los jóvenes
son la fuerza de la iglesia y aquí hay mucha juventud. Debemos de aprovechar todo ese potencial que hay. Bueno, vamos a mirar algo en la Biblia esta noche y es un cambio generacional. Un cambio generacional. Los abuelos son una generación, los padres otra generación, los hijos otra generación, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Cada uno formamos una generación, pero hay algo importante, es saber que cada persona tiene en su generación que dejar unas huellas, dejar una imagen, unos ejemplos, sean buenos o sean malos. Hoy está celebrando el mundo 30 años que cayó el muro de Berlín, que había hecho de Alemania dos países en la Segunda Guerra Mundial. Y hace 30 años, cuando el presidente de Estados Unidos, en acuerdo con el presidente Gorbachev de Rusia, acordaron derribar el muro, cuando dieron el decreto, la gente cogió martillos, picos, de todo lo que podían coger y a tumbar el muro porque querían encontrarse. Y me llamó la atención una fotico vieja de hacía 30 años que habían dos amigas, jovencitas, y una quedó del otro lado del muro y la otra quedó de este lado, pero el muro estaba todavía, apenas lo estaban construyendo, estaba como a 1 metro y se dieron la mano, lamentaron su separación, de que la una quedara de un lado y la otra del otro lado del muro. Y ninguna de las dos se murió después que pasaron 30 años. Y el día que derribaron el muro se encontraron. Y ya estaban viejitas las dos. Yo me imagino el encuentro de ellas, recordando sus historias, sus anécdotas. Yo me imagino cuántos tintos se tomarían en las cafeterías o cuántos refrescos, contando cada una las experiencias que había vivido cada una en la Alemania oriental y la Alemania occidental. Yo me imagino todas esas anécdotas que habían tenido, ya quizás con hijos, nietos, viendo las otras generaciones cómo se levantaban. Y todo el día de hoy han estado y mañana van a estar informando por RCN los acontecimientos de la tumbada del muro de Berlín. Esa generación que vivió en la época en que los separaron, esa generación le ha contado al mundo sus experiencias, cada uno en su lugar donde quedó, a sus hijos,
a sus nietos, familiares que quedaron del otro lado del muro y otros de este lado, se reencontraron ya avanzados en años, y la alegría, la explosión de júbilo, algunos hasta de la alegría se montaban allá en el muro y gritaban y ondeaban banderas y en fin, para contarle a las generaciones lo que sucedió y la experiencia que tuvieron con la creación de aquel muro. La iglesia nuestra hizo una programación, creo que hace 2 años, con la celebración de los 80 años. Fue uno de los acontecimientos más grandes que yo he visto de la iglesia en los años que me ha tocado estar en ella. Y había un eslogan que no se me ha olvidado: que lo sepa la generación venidera. Que lo sepa la generación venidera. Pero que sepa qué. ¿Qué va a saber esa generación venidera, esos niños que ahora caminan y corren en el templo, que ellos no saben? Vienen con su papá y su mamá aquí, pero ellos no saben lo que está pasando entre los adultos. A ellos sus padres tendrán que contarles lo que ellos vivieron, lo que hicieron y lo que dejaron de hacer. En fin, serán historias. Y la iglesia, me gustó eso, allá en el 11 de noviembre que me tocó estar, ese año hicieron muchos programas. Y a mí me regalaron un cuadro grande con mi esposa, los dos ahí en el cuadro. Y salieron varias generaciones, habían niños, habían jóvenes, habían adultos, habían ancianos. Hicieron una calle de honor y cada uno que venía me decía unas palabras y terminaban diciendo: que lo sepa la generación venidera. Y me entregaron el cuadro. Ese día estaba el hermano Rodrigo Ramírez ahí. Y aquello me impactó a mí la vida, en que lo que yo haga ahora con mi generación quedará en los anales de la historia registrados y servirá como de ejemplo a algunos. Y lo que dejé de hacer, pudiéndolo haber hecho cuando mis fuerzas eran muchas, y no lo hice por descuido, por indiferencia, de pronto por pereza o por cualquier otra cosa, por andar demasiado ocupado en algo y descuidé algo que pude haber hecho. Así se lamentan la gente que si hubieran hecho algo cuando eran jóvenes, pero dicen: pero no lo hice y tuve la oportunidad de hacerlo, no lo hice. Cuando tuve fuerzas, pude haber estudiado, me dieron la oportunidad. Mis padres me querían enviar a la universidad, me ofrecieron todo lo que yo necesitaba, pero no lo hice. Decidí fue casarme, y el problema no estuvo en el matrimonio, sino que no era el tiempo adecuado y perdí esa oportunidad, y más nunca volvió aquella oportunidad. Ustedes hoy son jóvenes, pero lamentablemente es verdad
no se van a quedar jóvenes toda la vida. Un día tendrán la cabeza blanca, tendrán algunos más cabello que yo, otros ya no tendrán cabello. Los años y el agua llena de cloro les tumbó todo el cabello. Entonces van a recordarle a los hijos, a los nietos, cómo eran los cultos de los jóvenes aquí en la iglesia central. ¿Cuántos asistían? ¿Quiénes venían? Se reunirán por allá en algún lugar, Carrefour o el Buenavista o cualquier otro sitio a tomarse un café, o en un parque, porque a los ancianos les gusta mucho estar en los parques sentados, tener al lado alguien que envejeció junto con ellos y diciéndole: ¿te acuerdas cuando íbamos a tal parte? Cuando hacíamos esto, aquello, cuando jugamos el partido de fútbol, cuando fuimos a tal parte, al paseo tal, que nos pasó esto, y te acuerdas que a fulano le sucedió esto, y comienza uno a recordar toda esa época hermosa. Yo me acuerdo que cuando uno era niño, tenía yo la edad de estos niños de ahora, cogía uno un neumático de bicicleta, y eso para uno era como un carro, con un palito, y era una fila grande, cada uno con su neumático. Y bueno, a llegar a cierta distancia, y eso era dele y dele y dele, y eso era corriendo. O se montaba uno allá arriba y había un resbaladero y se tiraba uno y ahí atrás venía el otro. Jugaba el trompo, la cucurubá. Y uno aquí no sabe ni qué es cucurubá. Dice cucurubá, hermano Willy, ¿eso qué es? No, eso lo hablamos tomándonos un tinto por allá en otro lugar. Esos recuerdos están aquí, imborrables. Y gracias a Dios que la mujer que Dios me regaló, ella, cuando yo me siento a hablar con ella, me entiende. Porque si yo viviera con una mujer jovencita y le hablaría de esa época, no entendería, porque ella es de otra generación. Pero mi esposa sí me entiende. Yo he hecho 2 cafés y le llevo uno a ella y que no me lo va a rechazar. O ella lo hace, echa 2 cafés y me trae uno. William, aquí te traes un café, y ella trae otro en la mano. Somos de la misma generación, de la misma época. En fin, entonces la Biblia habla aquí de una generación que salió de la tierra de Egipto. Eran una generación que habían visto señales y prodigios grandes, que vieron las señales que Dios hizo allá en Egipto, cómo lo sacó una noche. Luego vieron cómo el mar Dios lo dividió, bebieron agua de la roca, comieron maná 40 años. Esa gente tuvo un testimonio, y Dios, por medio de todos aquellos milagros y manifestaciones, aún Dios se manifestó en una forma tan poderosa sobre la montaña del Sinaí, que aquel día todos estaban asustados al oír truenos, relámpagos, habían bocinas, trompetas que sonaban, una nube espesa cayó y cubrió todo el monte.
Es decir, esa gente se paró de lejos y miraban todos expectantes lo que estaba aconteciendo. De manera que toda aquella generación conoció a Dios de una manera tal que pocas generaciones en el mundo y en el tiempo pueden hablar como ellos hablaban. Dice la Biblia que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, no por revelación. Moisés tenía el privilegio de encerrarse con Jehová 40 días y 40 noches en una montaña, hablando, quizá Dios revelándole cómo había hecho la creación, cómo se habían constituido las cosas, y revelándole cómo le iba a construir el tabernáculo, las leyes, todo. Entonces toda aquella generación era una generación que se le podían llamar los testigos de Jehová. Porque por ahí hay unos que se llaman los testigos de Jehová, pero esos no han visto nada. Ellos no creen en milagros, no van a ver nada. Pero esta generación llegó un momento en que comenzaron a morirse. Moisés tenía 120 años, Josué creo que 110, fueron muriendo. Hay una cosa que en los cambios generacionales que siempre se dan. Nosotros conocimos a algunos ancianos como Don Zúñiga, Campo Elías Bernal, Eliseo Duarte y muchos más, cantidades, Filadelfo Frías, Victoriano Verdugo, bueno, y usted ve que ya murieron. Pero siempre la preocupación de un anciano, sabiendo que ya los años que le quedan de vida son pocos. Así está el hermano Reinel Lovillo predicando en una convención, y me gustaron las palabras de aquel anciano que lo conozco hace 40 años, y él decía unas palabras muy dicientes, muy concretas, muy bien definidas. La iglesia que le vamos a entregar a la nueva generación, hablaba con los nuevos pastores, con los nuevos líderes, con la generación que los va a reemplazar a ellos. Dice, le vamos a entregar una iglesia sólida, fuerte, bien en la parte administrativa, bien organizada. Y habían unas palabras de aquel anciano que eran como un ruego, eran como una súplica a los jóvenes. Y en su alocución decía, lo que queremos, y le vamos a estar toda la vida agradecidos a ustedes, es que así como le entregamos la iglesia, logren mantenerla, que no descuiden la iglesia, que no descuiden la organización, que no descuiden todo este trabajo que hemos hecho. Ahí hay hombres que pasan de 50 años en el ministerio, otros quizás ya se están acercando a los 60. Hermanos, la preocupación del anciano
con la iglesia y con la nueva generación fue la misma preocupación que vino cuando Moisés muere del otro lado de la tierra prometida, del otro lado del Jordán, vamos a decirlo así. Ese era un límite. Y Moisés parece que había trabajado 40 años, porque él, cuando se fue de Egipto, huyendo que lo iban a matar, tenía 40 años. Allá en el desierto, trabajando con el suegro, duró otros 40 y son 80, y le sirvió a Dios. Dios lo preparó 80 años para que le sirviera 40. Más fue la preparación que el servicio o el tiempo de servicio. Y cuando Moisés, que es lo que ustedes tienen que entender, les voy a explicar algo aquí esta noche para que ustedes se pellizquen, porque es verdad, lo que les voy a decir es verdad. Los jóvenes están esperando muchas veces que los ancianos hagan todavía cosas que ya no podemos hacer. En nuestra cabeza está el deseo, en nuestro corazón las ganas, hasta lloramos. Yo casi todo el día de hoy me la he pasado de rodillas, orando y llorando por ustedes, por esta iglesia, por la juventud de esta, por el culto de mañana, ese culto de evangelístico, orando que Dios traiga cantidades de almas mañana a la escuela dominical, porque va a ser una escuela dominical evangelística. Pero en uno está el sentir, pero el problema es las fuerzas. Las fuerzas. Y Moisés, y eso ustedes siempre deben tenerlo en cuenta, nunca se les debe olvidar que un anciano y un hombre que Dios escoja nunca va a realizar todo el trabajo que Dios quiere que haga. Nunca, jamás, jamás. Hay unas cosas que a veces la gente quiere que un pastor anciano haga en la iglesia una cantidad de cosas, y la gente se le olvida que es un anciano, que no están con un joven, que el joven madruga, que el joven corre, que el joven si se acuesta a las 11 o 12 de la noche, para él pues no pasa nada. El anciano no. Aquí encontramos a Moisés, que hace parte del trabajo. Mire el trabajo, mire la misión. Dios le dijo a Moisés: llévame a este pueblo a la tierra prometida. Esa era la misión de Dios con Moisés. Pero allá, casi llegando, porque Moisés alcanzó a ver la tierra y la saludó, y como que se entristeció al no poder llegar allá, que era su sueño, sus ilusiones, su meta, todo, pero no pudo. Y no pudo porque hay que entender algo. Dios a cada uno nos va a dar la oportunidad de hacer algo en el tiempo y en la vida o en los años que Él nos va a regalar. Si no nos pellizcamos, si no nos ponemos pilas, si no enfrentamos la misión, si no le preguntamos a Dios, bueno,
¿Qué hago yo aquí en la iglesia? Yo siempre he dicho que cuando Dios llama a una persona niño, adolescente y joven, es porque tiene un plan para él. No dicen amén, pero yo creo así. Porque yo no creo que Dios va a llamar a un niño, a un joven, solo para tenerlo ahí en la banca, que viene a los cultos nada más. No creo. No creo. Algo tiene Dios con él. Lo que sucede es que a veces le pasa lo que le pasaba a Samuel, que Samuel vivía en la casa de Dios y el día que Dios lo llamó, él no sabía que era Dios que lo estaba llamando. Parece que el muchacho andaba entretenido en otras cosas y no se había ubicado. Él posiblemente creyó que la mamá lo llevó allá, era para que estuviera ahí en la casa de Dios, allí sabroso, comiendo de los manjares de los sacerdotes, pero no. Dios lo tenía a él para hacerlo el gran profeta Samuel, que ayudaría a la construcción de toda una nación, porque después del rey venía el sumo sacerdote y estaban allí los profetas también que formaban un equipo. Me llama la atención algo aquí con la muerte de Moisés, y es que hay unas palabras del mismo Dios después que ya entierra a Moisés. Hay una cosa que siempre va a suceder en la vida de ustedes. Cuando uno lo dirige a un anciano y después lo va a dirigir un joven, uno como que no queda muy satisfecho. Uno dice, no, es que aquel anciano tenía tantas experiencias, tanto conocimiento, nos contaba tantas anécdotas, y ahora un joven. Bueno, si el otro estaba muerto y había que hacer una tarea tan grande porque había que enfrentarse a personas que pelearían con Israel, entonces Dios no necesitaba ponerles un anciano, porque un anciano para la guerra ya pues no tiene esa energía. Entonces le buscó un joven. Naturalmente los jóvenes, cuando tienen que enfrentar grandes desafíos, pues ellos se asustan, y es normal, pues no tienen la experiencia. Parece que este Josué se le pegó a Moisés como una estampilla, y algo del anciano aprendió. Y cuando el anciano muere, Jehová se le aparece y le dice: Moisés, coloca las manos sobre Josué y el mando en presencia de todo el pueblo, dáselo a Josué, y vente para acá, para la montaña, porque ya llegó la hora de partir. Y Dios mismo lo enterró, y él en presencia de todo el pueblo entrega el mando, la autoridad, el liderazgo a un joven. Me llama la atención que, como decía, la misión era llevar al pueblo a la tierra prometida, y Dios para esto había escogido a Moisés, pero Moisés no terminó la tarea. Dios no quiso. Dios es soberano. Dios nos dejará hacer las cosas hasta que Él quiera, amén, hermano, hasta que Él quiera. De ahí en adelante Él buscará otro, buscará otra. Y se le aparece a Josué y le dice:
no temas, ni desmayes, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le recalca otra vez, pero esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra que prometí a mi pueblo Israel. Tú serás la persona encargada que repartirás la tierra. Y qué bonito que los jóvenes leyeran todas estas historias, porque esto trae para la vida cristiana unos refuerzos hermosísimos. Aquí va entendiendo uno una cantidad de cosas en los cambios generacionales. Y Josué emprende el viaje con el pueblo. Mire que así como Dios respaldó a Moisés abriendo el mar rojo, a Josué lo ayudó para que parara el sol. Se tomaron a Jericó y los muros de Jericó, las murallas de Jericó se vinieron al suelo. Dios usó a Josué grandemente para derrotar más reyes que los que había derrotado Moisés. Josué fue destacado, el pueblo se le sometió, logró proezas, maravillas. Y cuando llegó a la tierra prometida, a cada uno le dio su pedazo de tierra, pero ellos tenían que ir a conquistarla. No era regalada, era trabajada, era camellando, era una tarea ardua. Pero me llama la atención que un jovencito con él, que hacían 40 años atrás había ido a ver la tierra de los 12 espías, que 10 se aguacataron, a 10 dieron, no, ahí no podemos entrar. Este era Caleb. Le dice a Josué, bueno, en aquel tiempo yo tenía 40 años y quería que me dieran la tierra de los gigantes. Aquí hago énfasis porque hay gente en la iglesia que a los problemas grandes o a los trabajos grandes de la iglesia le tienen miedo. Siempre le gustan hacer cosas pequeñitas. Y tenga cuidado con eso. Porque los que hagan cosas pequeñitas nunca los van a recordar. No dicen amén, pero eso es así. Amén, hermano, amén. Así es, amén, hermano. Sí. ¿Quién es el que no recuerda a David? Como decía el hermano Álvaro Torres. Decía, hay pastores jóvenes que quieren que les den una iglesia grande, pero no han hecho nada. David fue recordado y fue puesto en alto, pero David mató a un gigante, pero usted no ha matado a nadie. No ha matado ni a un conejo. Entonces, ¿cómo quiere usted? Haga algo grande para que lo tengan en cuenta. Eso nos lo enseñó el hermano Álvaro Torres aquí, vea, en esta iglesia. En la década del 80, estaba terminando ya la década del 80. Y me acuerdo que Adrúbal Vargas estaba al lado mío, ese que vino a predicar acá, que la esposa trajo un cuadro. Y me dijo unas cosas ahí ese día. Y hermanos, no se conformen con cosas pequeñas. Ojalá que los nuevos que van a tomar la dirección de los jóvenes no piensen que ya todo se hizo, que por aquí han pasado muchos jóvenes y ahora ¿qué vamos a hacer? Si por aquí han pasado muchos, no creo que podamos hacer algo. Aquí ya todo está hecho. La construcción, la silla, las bancas, los equipos, hay decón, esto está hecho ya, yo no tengo nada que hacer. Entonces no están mirando, como dijo el predicador el jueves, que los pescadores tenían que tener
un ojo diferente a los otros y mirar lo que los otros no miran ni ven. Hay una tarea grande que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un trabajo grande que realizar. Y ese Josué se ubicó, y a pesar de la edad, le decía que tenía un amigo llamado Caleb. Caleb le dijo: hacen 40 años, yo tenía 40 en ese tiempo cuando vine y pisé la tierra de acá contigo, y pedí que me dieran la tierra de los gigantes. Oiga, este muchacho era bastante osado. Los demás por allá, darnos por allá el rebusco, la tierra más pequeñita. Parece que la tierra de Hebrón, donde estaban los gigantes, era la tierra más hermosa, pero estaba plagada de gigantes. Así que el que la quería, el que quería tener esa tierra tan linda, tan hermosa, llena de montañas, de ríos y todo eso, pues ahí estaban los gigantes. Pero este Caleb dijo: cuando en aquel tiempo que vine aquí, hace 40 años, tenía yo apenas 40. Ahora tengo 80, dijo, pero tengo las ganas. No se me han acabado. Dame la tierra de Hebrón y yo saco a todos esos gigantes de ahí. Y Josué le dijo: tómala. Y lo sacó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano joven, ustedes son el reemplazo de nosotros. Mañana pasado a nosotros nos toca entregar la bandera. Ya la fuerza no nos darán, ya no podremos enseñar, ya nos traerán el culto agarrados de la mano. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué van a hacer? Ya les dije, si hacen cositas pequeñitas, nunca los van a recordar. Nunca. Nadie. No quedará usted en los anales de la historia. Habrán las crónicas, pero el nombre suyo ahí no aparecerá. No aparecerá. Compren el libro que se llama Una historia que no termina y léanla. Ahí están los cambios generacionales. Y se va usted a sorprender de algo, que no todos los pastores aparecen ahí inscritos. ¿A quiénes colocaron ahí en la historia de la iglesia? A gente que hizo cosas grandes. ¿Y por qué hicieron cosas grandes? Porque se fueron como Moisés allá a la montaña, se encerraron con Dios y el Dios de la gloria les usó. El problema no está en quién soy yo, sino qué voy a hacer yo. No tengan miedo. Hermano, ¿y cómo haremos para llenar esto aquí de jóvenes? Hace 21 años atrás, estando de pastor en la iglesia central de Maicao, tenía un equipo de jóvenes. Estaba Edwin García, que ahora es pastor allá en la central de Maicao. Estaba Alberto Arenas. Estaba Lionel Viana, este cantante Oneri Silgado. Estaba Luis Guillermo Martínez, que también canta. Toda esa gente, ese poco de muchachos, estaban trabajando a mi lado ahí en Maicao. Y me acuerdo que un día me dijeron: hermano William, nosotros vamos a reunir 500 en asistencia los sábados. 500. Yo no les exigí que trajeran 500. No, yo no exigí eso. Sino que eso Dios fue el que le puso a ellos el sentir.
Y ellos salieron a trabajar. Y como todos eran aspirantes al santo ministerio, bueno, entonces a ellos no les costó nada porque ellos tenían una llama ya encendida dentro de ellos, porque el que tiene llamamiento al ministerio, eso no está quieto, él le gusta de estar evangelizando y traer las almas y todo. Y sí, mi hermano, los sábados metían 500 de asistencia en la iglesia, y más o menos la asistencia de ese tiempo era como la de aquí, así, más o menos, la misma cantidad. Era una iglesia grande, muy famosa, y yo al ver la actitud de ellos, el sentir su comportamiento, comencé, porque yo era el supervisor del distrito, comencé a decir, bueno, fulano de tal va para tal parte. Y yo mismo iba y lo posesionaba. Perano va para tal parte. Y comencé a sacar jóvenes a la obra. Y los que quedaron, que no pude sacar, no lo dejaron ahí. El pastor que me reemplazó y los pastores que siguieron sacando toda aquella generación de muchachos que tenían chispa, que tenían un deseo, que tenían un sentir, que no necesitaban que les dijeran vayan a traer los jóvenes para el culto los sábados. Ellos iban, esos eran como los 30 valientes que tenía David, que esos estaban listos y dispuestos a pelear con el que fuera, porque esos andaban con la machetilla aquí en la cintura y la cogían y le sacaban doble filo, hasta por el lomo le sacaban filo. Entonces, mis hermanos, no esperen tanto de los ancianos. Por ejemplo, aquí está el hermano Humberto Navarro, el hermano Quique. Hay otras ancianitas que yo las conocí camellando duro aquí. No esperen mucho de ellos. Ya ellos sirven en la iglesia, pero ya las fuerzas ya han menguado. Ya han menguado. Pero para mí, yo tengo unos hombres que son referentes. El hermano Plutarco tiene más de 70 años, creo que me dijeron que tenía 72. El hermano Álvaro Torres, el hermano Reinel, Orlando Suárez, Carlos Flores, y una cantidad de hombres que son muchísimo mayor que yo y que van primero al reino de Dios que yo, que llevan la delantera, que nos han dejado un eslogan, un lema: vale la pena servir a Cristo. Tengan la amabilidad y están de pie. Aquí hay bastantes jóvenes. Sí, Señor. Ahora falta la actitud, la disposición. Señor, esta noche yo no sé a quién vas a llamar, no sé a quién le vas a recomendar o a encomendar a cada uno, pero aquí están los jóvenes de la iglesia, Señor. Esta es la generación que les toca asumir las responsabilidades de nosotros cuando entreguemos la bandera, que hayan esos jóvenes disponibles, que se hayan preparado, que hayan tenido experiencias grandes contigo, para que ellos puedan contarle a las generaciones venideras las maravillas que ellos vieron y oyeron, y que la cuente y que lo sepa la generación venidera. Gracias, Señor. Amén.